tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bueno, pues es un privilegio nuevamente estar con ustedes aquí en su programa El Mundo del Vino, y en esta ocasión en un muy tradicional restaurante aquí en la ciudad de Puebla, en México, que se llama el restaurante La Chiquita. Este restaurante especializado y muy afamado por sus deliciosas chalupas es hoy capitaneado por su cuarta generación. Es un restaurante que, bueno, pues data de 1896, prácticamente 117 años de ininterrumpida función día tras día, porque además de todo deben ustedes de saber que abre los 365 días del año. Bueno, pues Guadalupe Lozano Garfias, muchísimas gracias por recibirnos en esta tu casa, y además hoy también nos acompaña, bueno, pues un prestigiado historiador especializado en toda la historia de Puebla, que, bueno, por supuesto, Fabián Valdivia Pérez. Muchísimas gracias, ya hemos estado en otros programas trabajando juntos. Muchísimas gracias, es un verdadero placer. Y la verdad, yo quisiera arrancar, Guadalupe, platícanos un poquito, ¿cómo arranca esta, bueno, pues la historia de este restaurante, que además de todo, curiosamente, debemos de recargar que siempre ha sido, pues, de alguna manera administrada, llevada, gerenciada por mujeres. ¿Cómo empieza? Sabemos que es prácticamente 117 años de historia. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? Platícanos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este gran interés en estos lugares tan mágicos de Puebla, con esta historia y con tu especialidad, ¿no? Eso es como que dices, wow, qué padre. Pero pues primero que nada, pues sí, es uno de los lugares más antiguos que tiene Puebla, con mucha historia, y pues la historia de las chalupas, para mí es un honor tener, representar y seguir el legado que me han dejado mis antepasados, que son mi bisabuela, mi abuela, la tatarabuela, todos. Entonces fue en este mágico lugar todavía, o sea, no nos hemos transportado, ha sido dos arbolitos adelante, dos arbolitos atrás, pero ha sido bajo la sombra de los árboles, a la orilla del río, junto a una banca de mampostería, donde ellas se ubicaron, pusieron su comalito, su latita, su anafre, su carbón, sus canastas, donde ellas hacían sus salsas. Entonces llegaban, pues venían los visitantes, a un lado del río venían los estudiantes de esa época, que venían de ahí de la Universidad del Carolino, el Espíritu Santo, que venían a estudiar, y pues como buen estudiante siempre buscaban qué comer, ¿no? Entonces buscaban, entonces acá la tatarabuela y la bisabuela lo que decían, bueno, pues vamos a darles algo que marca la diferencia, ¿no? Entonces les hacían lo que es la tortilla de maíz. Ellas preparaban desde la tortilla, desde el maíz, con el estilo que es el agua de majayote, o sea, todo eso que llevaba, la molían en su metate, lo hacían muy artesanal, como ha sido nuestra cocina poblana y la cocina mexicana. De ahí ellas las ponían su salsa verde, salsa roja, las llenaban con cebollita, una carne muy finamente deshebrada, que lo hacían para que les alcanzara, o sea, porque realmente su presupuesto era muy poco, entonces muy delgadito, y las bañaban en manteca para que eso les diera ese sabor, manteca hirviendo, para que les dé ese sabor, y algo que decían, ¿no? Para que dijeran que hoy sí vas a comer con manteca, ¿no? ¿Y qué es lo que come el poblano? Cerdo, cochino y marrano, ¿no? Son de las cosas que nos dan. Entonces es parte de lo que se ha dado, que ha trascendido, que un platillo de chalupas lo puedes comer en la feria más popular. La feria más popular puedes comer las chalupas hasta en el restaurante de manteles largos, y es algo que nadie debemos dejar de pasar, esa oportunidad de degustar y comerlas, y realmente son con las manos. Es correcto. Y además unos platillos más sencillos, sí, pero por la sencillez es donde el sabor lo dan las salsas. Claro, o sea, es el toque especial. Sí. Es algo tan sencillo, bueno, en un platillo que tiene muchísimos ingredientes puede haber variaciones y puedes esconder uno tras otro. Pero un platillo tan sencillo es el mejor ejemplo de lo que es la gastronomía. El punto exacto para que salsa, tortilla y manteca te den una de las cosas más maravillosas que ha dado Puebla a la gastronomía. Sí. Padrísimo. Oye, ¿cómo empieza la historia de este platillo? O sea, ¿cuál es la historia del platillo, cómo se forma, cómo se inicia, el lugar donde arranca la chalupa? Pues ellas eran mujeres con necesidad, en el cual ellas buscaban, pues la parte de la cocina que tenían siempre había en la mano
de la cocina o de la cocinera poblana era el chile, el tomate, el maíz. Entonces lo hacían, ellas lo hacían por necesidad, lo preparaban, lo tenían. Entonces fue la aceptación que se daba y que cada uno lo tomaba, o sea, lo tomaban porque era lo que estábamos acostumbrados a comer en ese entonces. Entonces ellas lo empezaron a promover, va trascendiendo con los años. Entonces hoy ya puedes encontrar ya las chalupas ya en tu platito muy mono de taladera, todo así muy, tus chalupas doraditas, suavecitas, o sea, como quieras. Hasta te llegan a pedir una torta de chalupa. O sea, mira, donde le pones tu torta de agua. Un relleno, imagínate, sí, ya de chalupa. Sí, ¡qué barbaridad! una torta de agua que es muy característica de Puebla, donde son unos hornos muy artesanales. Y más de esta zona. Más de esta zona, de San ¿sí? Francisco. Y le pones 2, 3 chalupas, tu aguacate, y te comes una torta buenísima de chalupas, ¿no? O sea que en vez de rellenarlo de tamal, como también, podría ser, el famoso ¿no? desayuno de nosotros los mexicanos, lo rellenas de chalupa y haces unas torta de chalupa. tortitas de chalupa, Y mira. todo el mundo te dice, oye, qué raro, o sea, como sabe buenísima, ¿no? Buenísima la torta. O sea que el origen de la chalupa es Puebla, y la chalupa original como tal es, por supuesto, es una tortilla pequeña, frita en manteca, ¿no? En el aceite que se forma de la manteca caliente, bañada en salsa verde o roja, a la cual se le pone, carne de cerdo deshebrada finamente y se le pica un poco de cebolla. Esa es la tradicional. Sí. ¿Hay o existen algunas otras variantes de la chalupa en algunas otras partes de México? Pues las de San Francisco son originales. Posteriormente ya hay, como la diversidad que hay en una trilogía que hay de la cocina mexicana, que es el maíz, la salsa del frijol. En algunos otros lugares les ponen, pero no son chalupas, les pueden llamar sope, les pueden llamar cualquier otro nombre. De hecho, de decir eso, o sea, existe ejemplo, el término chalupa, como conocemos con Xochimilco, ¿no? Cuando hablamos de las trajineras, que sería algo alargado. Cuando tú en otros lugares, como el Bajío, te dicen una chalupa, parece más bien un sope, inclusive tiene lechuga, tiene verdura picada, o sea, no se parece. La chalupa poblana es muy particular, y además, como decía Lupita, de esta zona, que además sabemos que al estar a la orilla del río, es una zona donde había lavanderas. Exactamente esta franja donde estamos. Aquí estaban los lavaderos. Los lavaderos están aquí al respaldo. Espalda, exacto. Hay una capilla, la capilla también conocida como Plateros, de acuerdo a los textos históricos, dice que fue hecha con limonas de las lavanderas, e inclusive hay fotos de lo que sería la 14 con la 12, donde se ven fotos antiguas, estoy hablando de principios del siglo y finales del 19, en donde se ven extendidas las sábanas, que están secando toda esta zona. La Plaza de la Amargura, ¿no? Exactamente, en la Plaza de la Amargura. En lo que se secaban la ropa, platicaban todas sus penas las señoras que venían a los lavaderos de Almoloya, porque son de los brazos que había del río, tanto de las fábricas textiles, que es una zona también muy que se fundó precisamente, conocida, que se hizo textilera por los afluentes de los ríos que tenía. Exacto. Que era lo que movían. Imagínate las turbinas, ¿no? Toda la cantidad de gente que se desplazaba. Los baños de San Juan Bautista, o sea, también ahí están los ojos de agua donde salieron y donde nace el agua. Sería muy interesante comentar que la vida de Puebla, el inicio de la vida de esta ciudad es precisamente alrededor del río San Francisco. Entonces, durante muchos años, cientos de años, bueno, pues todo lo que estaba alrededor del río San Francisco era donde estaba la vida de esta ciudad. Entonces, es por eso que, bueno, por supuesto, el hecho de que en esta zona, que es donde nacen las chalupas poblanas, o en este sitio específicamente, que es donde nacen las chalupas poblanas, bueno, estuviese claramente con un sentido junto al río San Francisco.